Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar del inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Quizá haga un abordaje no del todo convencional, pero sí que tiene que ver con todo esto que vengo leyendo hace muchos años, que tiene que ver con las creencias, con la forma de percibir el mundo, con la manera en que se transmiten las ideas y a nivel personal, de qué manera percibo yo que ese inconsciente se va incorporando cuando es colectivo a un grupo de personas determinado, o un grupo que puede llegar a ser heterogéneo en otros aspectos, pero que se une en pos de una idea. También te quiero hablar, como te dije, del inconsciente colectivo familiar o el inconsciente transgeneracional, y que es aquel en el que baja una idea desde una generación, desde una familia, y que después se transmite a través de los años. Y que realmente esa idea le pertenece más a la familia que a la sociedad, y que la diferencia de otras familias. Son lo que se llama comúnmente tradiciones familiares. Y después te voy a hablar del inconsciente individual que tenemos nosotros y en qué medida influye en nuestra vida. Y cómo de alguna manera las personas que tienen un gran poder, ya sea una retórica importante, ideas o poder para poder transmitirlas, o medios, ya sea periodísticos, ya sea a través de poder político, o quizá de alguna otra manera que pueda influir en otras personas, y todo eso que aprendió, procesó y que de alguna forma eh, pudo establecer como una idea propia, después la volvió a expandir y a través de discípulos, alumnos o admiradores se instaló en el inconsciente colectivo. Quiere decir que yo veo, y sin que esto sea un gran descubrimiento, que hay una retroalimentación entre lo que es una idea que una vez surgió y está instalada en el inconsciente colectivo y que influye en nuestra vida de forma individual, y al mismo tiempo pasa al revés. Desde una idea individual, aunque a veces puede ser en forma muy lenta, se va expandiendo y se instala en las creencias de muchas personas. Ahora, nosotros podemos ver esto principalmente en lo que es ideas políticas y también ideas religiosas. Y acá, si nos vamos a basar en la religión oficial que tenemos en nuestro país, nos damos cuenta que hay una forma de transmitir esa idea a través de conocimientos muy antiguos, pero que influyen, yo digo, a través del respeto en algunos casos y a través del miedo en otros, con ese miedo a que Dios te castigue, por lo cual vos tenés que actuar de determinada manera. Es una forma de meterse en el inconsciente individual y también en el familiar. Después la fuerza de esa suma de individualidades forma el inconsciente colectivo. ¿Qué pasa con las ideas políticas? Exactamente lo mismo. ¿Por qué se instala que alguien es bueno, alguien hace el bien y quizá no lo haga? Quizá, esto es un ejemplo nomás, ¿no? Pero puede estar
llenando su bolsillo o atendiendo sus necesidades individuales y quizá poco le importe del bien común. Sin embargo, ante la vista de todos, esa persona, independientemente del género o sexo, es un estadista, es un visionario, es alguien que cambió la historia del mundo y quizá en la intimidad no tenía nada que ver con todo eso que se dice, por lo cual pasó a la historia, o si no pasó a la historia y es parte del relato que estamos viviendo en el presente, también hay un grupo de gente importante que abona esa idea y está tan metida en ese inconsciente que no se la puede sacar, por más que le presentes las pruebas materiales de que esa persona actuó mal, quizá robó, quizá cometió algún delito. Si para esa persona que tiene esa creencia que es ideológica, no vale nada esas pruebas que vos le presentes, porque realmente es una cuestión personal, es un fanatismo que mueve a gran parte de la sociedad. Y yo a veces me pregunto por qué la sociedad que tenemos no cambia, y la respuesta es porque están instaladas ciertas ideas en esa cantidad de gente que puede ser mucha, una gran cantidad de personas, o pueden llegar a ser pocas y realmente tienen una fuerza individual y colectiva importante para organizarse y llevar a cabo ese plan o esa idea. Pero realmente a mí me cuesta creer que sean una minoría, porque yo pienso que las minorías gobiernan a través del miedo. Sí, 10 personas armadas hasta los dientes contra 100 pacifistas, seguramente van a ganar la batalla esas 10 personas. Ahora, cuando ganan a través de ideas y convencen o persuaden de que esas ideas son buenas, yo creo que en definitiva son mayoría. Y si vos me preguntás, acá podemos poner en la balanza qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es la buena idea o la buena política o la mejor filosofía para vivir la vida, ya sea religiosa o que sea pura filosofía de vida, no relacionada con una religión formal. Es una cuestión de cada uno. Entonces, a mí me puede pasar que digo, este país no va a cambiar nunca, la verdad que la gente que quiere trabajar, quiere estudiar y quiere vivir en orden no lo puede hacer. Y yo digo, así, sin juzgar y sin conocer, me hace presuponer que quizá la gran mayoría no quiera que eso suceda, o tenga otra visión de lo que es estar bien y no sea mi idea. Y aquellos que tienen mi idea no sean la gran mayoría, pueden ser una pequeña minoría. Entonces yo estoy viviendo equivocado. A mí se me ocurre un ejemplo de cómo mostrar cuando el inconsciente colectivo es modificado, y esa modificación podría decir que no es para bien, sino es en beneficio individual, pero haciendo creer a los demás bueno, que eso está bien. Es como crear un paradigma, como aquel relato de los monos que subían a una escalera para tomar unas bananas, y en ese momento le tiraban agua, y claro, le tiraban agua al que subía a la escalera y al que se quedaba abajo, o a los que se quedaban abajo. Entonces, cuando cada mono que intentaba
subir la escalera, que los otros pensaban que estaba haciendo algo malo y le pegaban. Y después con el tiempo fueron reemplazando a esos monos y ya directamente no necesariamente eran los mismos que habían originado ese paradigma, pero actuaban de la misma manera. Y lo hacían porque alguna vez lo hicieron. Simplemente eso. Había que pegarle al mono que subía la escalera. Y ya directamente sin que les tiren agua. Y yo pensaba, por ejemplo, en que tenemos que partir de ciertas premisas que son correctas. Por ejemplo, que partimos de la base de que la naturaleza es sabia y que por algo hace que en ciertos lugares haya una temperatura en particular, que crezcan ciertas plantas, que haya ciertos animales, que los ríos tengan un curso y desemboquen en algún lugar. Y acá quiero parar con el ejemplo del río, ¿no? Suponiendo que la naturaleza está antes que el hombre y que el hombre la modifica constantemente, en algunos casos puede ser para bien del hombre, pero no necesariamente para bien de la naturaleza. Por eso es que hay tantos cambios climáticos. Pero yo te voy a poner un ejemplo de lo que es, para mí, el inconsciente colectivo creado en pos de hacer daño a otro y cómo ese otro, teniendo razón, no puede demostrarlo y en definitiva tiene que rendirse o darse por vencido. Y yo decía esto, ¿no? Vamos a suponer que acá a 500 metros hay un río y ese río desemboca en un mar, ¿no? Que está a unos 10 kilómetros. Y yo, después de que ese río tiene ese curso, después de tantos años, cientos o miles de años, no sé, millones, quién sabe, vengo yo y me instalo acá en mi casa, el terreno está vacío, construyo la casa, y un día viene alguien y dice, no, yo quiero construirme una casa en un terreno, pero por ese terreno pasa el río. Entonces tengo que armar una represa y desviar el curso del río. Y se le ocurre, de alguna forma, con tecnología, con trabajo, bueno, de la forma que se les ocurra, desvía ese curso y de pronto yo veo que el río va a pasar por adelante de mi casa, va a arrasar con mi casa. Y la otra persona, que llegó después, dice que le pertenece el espacio de tierra que hay entre el río y el mar, y se lo queda, lo seca, pero como el agua tiene que pasar por algún lado, me la manda a mí. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Y desde la base de que yo estoy establecido y que tengo un derecho anterior, y ese derecho es a tener mi propiedad, de alguna forma esa persona está destruyendo mi casa, con una acción individual. Esa acción es por su propio interés. Pero el río es tan fuerte que por más que yo lo quiera detener construyendo una represa, seguramente, a ver, estamos hablando de que la otra persona tiene más poder y tiene más materiales y realmente el río choca por un gran paredón donde antes circulaba normalmente y ahora ya no puede circular. Yo, que soy alguien que no tengo ese recurso, no voy a poder parar ese río que va a pasar y va a destruir mi casa. Entonces, si yo reemplazo lo que estoy diciendo en este ejemplo gráfico y digo que el río es las ideas, los pensamientos, las emociones negativas, podríamos decir el odio también, ¿no? La blasfemia, bueno, todo lo que se te ocurra que alguien puede crear en contra de alguien para inventar un enemigo. En ese caso, el enemigo vengo a ser yo, que estoy tratando de impedir que el río siga el curso que esa persona decidió.
Y el río, si es la idea de que está en el inconsciente colectivo o que se va a instalar en el inconsciente colectivo, no lo voy a poder frenar, porque tiene una fuerza y por algún lado tiene que salir. Bueno, eso para mí es una forma de manejo, ¿no? Yo digo que, antes decía, las personas, las minorías que tienen mucha inteligencia, mucho poder, pero pocos escrúpulos, manejan el río de esa forma, haciendo represas y cerrando los caminos. Entonces, cuando vos le cerrás el camino a la educación, al trabajo, a las posibilidades, a las personas, y convences que el culpable es el que está en el medio del lugar donde ellos tienen que pasar, creas un enemigo. Y creas un inconsciente colectivo que hace que vengan por vos, sin saber por qué, sino simplemente porque esa persona que les dio el curso, en este caso de sus vidas y de sus pensamientos, les dijo. Y de alguna forma la necesidad, bueno, tiene cara de hereje, sería el dicho, ¿no? Si vos convencés a todas las personas del barrio que no tienen comida por mi culpa, o que no tienen alguna otra cuestión, no tienen servicios, y lo vas instalando, en algún momento, de tanto repetirlo, alguien lo va a creer. Y por más que yo quiera demostrar que no tengo nada que ver, quizá no pueda. Ese es el inconsciente colectivo, que funciona para el mal, porque a veces puede funcionar para el bien, cuando quiero instalar la idea de trabajo, educación y posibilidades para todos. Ahora, el inconsciente familiar funciona, te diría que de la misma manera. Viste que esas tradiciones que hay de una generación a otra, que hay que tener determinadas profesiones, hay que estudiar determinadas materias, hay que vivir en tal o cual lugar, y bueno, hay que tener una formalidad o una informalidad. En general está este inconsciente más del lado de la formalidad, de lo que se debe, menos del lado de la libertad. Entonces cuando aparece, lo digo yo, una oveja negra en la familia, de pronto es resistida, ¿no? O resistido ese personaje, porque no sigue ese mandato familiar. Hay múltiples ejemplos que tienen que ver con el trabajo dirigido, la pareja, la forma de vida, básicamente, y bueno, con formas de pensar o de actuar que quizá hagan que esa persona sea la oveja negra, que sea, vamos a decir, entre comillas, una mancha, sí, en la familia. Por más que sea un genio y que no no siga las tradiciones familiares, y casi te diría como el que está en una innovación, pasa en lo artístico también, ¿no? Cuando yo puedo citar a Piazzolla, por ejemplo, que ha sido muy resistido en el inconsciente colectivo de los antiguos tangueros. Y le decían a viva voz que lo que hacía él no era tango. Y bueno, ahí tenés una demostración sería la familia del tango resistiendo a un hijo que había salido de orquestas típicas, pero que le dio su propia personalidad a su música. Y fue alguien distinto, alguien innovador. Ahora, ¿cómo llegamos al inconsciente individual? Que sería el que tenemos nosotros. Y yo te estoy hablando de alguien que en el inconsciente familiar y en el colectivo, de un grupo de personas que tratan de reprimir otra forma de pensamiento en base a su creencia o su idea, y que tiene que ser la correcta,
sin importarle demasiado las razones. ¿Qué pasa cuando el inconsciente, aquel que te impide innovar en algo que vos querés hacer, no te deja? Y justamente hay que revisar ese inconsciente individual que tiene tantas percepciones, creencias, ideas, enseñanzas, emociones arraigadas, que están en muchos lugares del cerebro que forman parte del sistema de memorias y que de alguna forma en su conjunto te impiden el movimiento. ¿Por qué? Porque cada cosa que vas a hacer está contrastada o confrontada o contrapuesta a lo que ya hiciste, y eso que hiciste puede haber sido algo que fue una idea tuya y que te salió bien y lo seguiste por tradición, y hoy quizás quieras cambiar porque te cansaste, porque tuviste una idea mejor, porque viste algo, no sé, más bello y sentiste ese brillo interior, ese cosquilleo, por lo cual tengas el deseo de cambiar. Y en ese caso tu mayor enemigo serían tus creencias o tu inconsciente. Vamos a hacer de cuenta que la parte familiar ya la superaste, no estás pensando en lo que digan tus parientes cercanos, nadie en particular, que de lo social también ya está superado. Pero hay algo que te dice, esto debo hacerlo y esto no debo hacerlo. Y entonces, en ese caso, el mayor enemigo o el mayor opositor a tu nueva idea serías vos mismo. Por lo cual, como lo he dicho en otras ocasiones, se necesita un proceso bastante largo, depende de la edad que tengas, también por una cuestión de dormirse en los laureles y dejar que el tiempo pase y no cumplir tus sueños, no conseguir tus sueños. Pero tampoco es tan fácil decir, bueno, a partir de mañana cumplo el sueño y ya no importa nada lo que haya ocurrido. Porque viste que después uno va y viene, ¿no? Hoy decís, estoy decidido a todo, y resulta que mañana te volvieron a la memoria esas ideas que te limitaban, y decís, uy, ¿para qué lo hice? No estuvo bien. Entonces yo soy partidario de ir de a poco e ir cambiando, ¿no? Creo que lo dije en otra ocasión, cuando decimos vamos a cambiar de vida, y si hoy trabajo 24 horas no puedo pasar a trabajar 0 porque me está faltando algo. Tengo que ir acortando el horario, cuando yo hablé de esto y de este ejemplo. Y acá digo que tengo que hacer un cambio progresivo. Si nunca hice gimnasia y me quiero transformar en deportista, y estoy creído que yo no soy hábil para el deporte, poniéndote como un ejemplo común, no trivial, pero común, entonces quizá tenga que empezar a caminar, después a trotar despacito, después ir a un deporte en particular, algo que me guste, y seguramente me puedo transformar aunque sea en un deportista amateur, no competitivo, pero seguramente lo puedo hacer. Entonces cualquier cambio que implique modificar esa creencia limitante, ese inconsciente individual, implica ese animarse, ese acercarse a la gente que ya lo hace, despertar esa admiración que tenemos de nuestro referente y decir con humildad, yo me quiero parecer a esa persona, yo quiero ser como él o como ella. Ahora, ¿cuáles son las formas que yo encontré de que
tanto el inconsciente colectivo, el familiar o el individual no me limiten para hacer lo que quiero. Empecemos por el más poderoso, que puede llegar a ser el social en cuanto a cantidad de personas. Ahí digo poderoso. Yo realmente digo que si en la sociedad hay lugar para todos y tengo un grupo que está en mi contra, es como cambiarte de colegio, ¿no? Es decir, yo cuando era chico, cuando tenía 10 años, iba a un lugar donde había peleas y agresividad todo el tiempo, en el colegio, en los recreos, en los baños, donde se te ocurra, en la calle, y ahí la solución fue hacer un cambio. De este colegio que estaba acá me fui a este otro que estaba un poco más lejos, y los compañeros fueron diferentes, y mi vida cambió. Si resulta que no hay lugar en el mundo donde vos puedas estar, porque todo el inconsciente colectivo es violento, y una de dos, o morís en el intento de ser diferente, o te transformás en violento para sobrevivir. Esas probabilidades están. ¿Qué pasa con el inconsciente familiar? Y es más difícil alejarte de esa creencia negativa de tu familia de que lo que vos querés hacer está mal. Es más doloroso, pero no es imposible, porque vos ves infinidad de casos en que las familias están divididas por una idea. Hasta he escuchado de empresas que se dividen y siguen en forma exitosa, cada uno con su marca, fabricando lo mismo, y tenían ideas distintas, se enemistaron, y después hay veces cuando tu familia opina sobre todo lo que haces, vos te terminás alejando también, porque decís, ¿quién está primero? ¿Lo que me quiere imponer mi familia o yo? Bueno, no, yo tengo una tradición de que eran todos abogados y yo quiero ser guitarrista de una banda de rock. Y tengo que dejar de lado la opinión de los demás y darle prioridad a lo que yo quiero, eh, aunque me cueste. Quizá lo pueda hacer también formando un nuevo grupo, o quizá también una nueva familia, ¿no? Que compartan mis gustos, ¿por qué no? Si tengo la posibilidad de hacerlo, como esas personas que forman pareja nuevamente. Y bueno, no digo que esté bien alejarse de ese transgeneracional que te condiciona, alejarse totalmente, pero a veces la distancia pone respeto a esas creencias. ¿Cómo luchar con el inconsciente individual? ¿Qué me ha pasado a mí con esas creencias? Y bueno, acá entramos en el campo de las técnicas, los ejercicios y todo aquello que implica programarte como alguien diferente para ser alguien diferente. Así suena lindo y fácil, como de la noche a la mañana te programás. No es así tampoco. Yo creo que hay que poner sobre la mesa las creencias limitantes y analizarlas y preguntarte primero los por qué y después los para qué. Ese es el principio. Hay un autoanálisis y también hay un análisis con ayuda de profesionales, que te hace descubrir las causas del porqué de esas limitaciones. Tengo que ser valiente para asumir que lo que estoy haciendo no me hace feliz, me limita, y que si yo no hago un cambio, voy a estar hasta el fin de mis días con esa forma de actuar, de pensar y de ser, y no voy a cumplir nunca mi sueño. Entonces, son cosas que, si vos me preguntás de qué he salido y cuál fue alguna creencia limitante mía, yo creo que la conté en algún libro
y en la nueva era. Tengo un capítulo que hablo de esto. Y también en alguna otra ocasión puedo haberlo contado cuando hablé de Aikido, ¿no? Y una de mis creencias era que yo empezaba siempre en un arte marcial y nunca llegaba hasta el final. ¿Por qué? Porque no podía superar el hecho de salir de mi casa después de horario de trabajo o de colegio, y pensaba que, bueno, que tampoco era algo que fuera a ser algo que me decía o que iba a alcanzar, porque tampoco sabía si era capaz de lograr un objetivo tras otro y rendir los exámenes y llegar a cinturón negro y ser profesor. Eso te lo puedo poner como ejemplo de algo que fue limitante en un principio, y cuando recomencé después de tantas veces, en este caso con Aikido, y empecé a superar instancias, veía que los meses de práctica pasaban, los cinturones se iban vendiendo, iba avanzando, y bueno, un día dije, hace muchos años que estoy practicando, y llegué a lo que podría decirse el logro, que era graduarme, ser primer dan, después fui segundo dan, y después dar clase, ¿no? Tener una escuela de Aikido. Esa fue una creencia limitante de cuando era chico, que superé cuando era pequeño, y que lo hice de adulto ya, y así quizá pueda darte otros ejemplos. Mirá, yo hoy en día estoy estudiando descodificación biológica, y dentro de los conocimientos necesarios para poder decodificar eh, algunas de las llamadas enfermedades para la medicina tradicional, eh, es necesario conocer sobre enfermedades, sobre biología, sobre el funcionamiento de los órganos. Y yo realmente tuve una negación durante mucho tiempo, pensando que eso me iba a dar como un cierto rechazo hablar sobre esos temas. Sin embargo, me interesó tanto el tema desde hace mucho, que no hace tanto di ese primer paso, hace un año exactamente, de decir, voy a estudiar, y por suerte la orientación de la escuela en la que estoy estudiando es muy biológica, y en paralelo, para poder saber sobre descodificación, tengo que saber cierta parte de la medicina, obviamente no para ser médico, pero sí para tener el conocimiento. Si yo te voy a hablar de la descodificación de los síntomas o el conflicto que tiene el estómago, y tengo que saber cómo se compone el estómago, cómo funciona, y un montón de cosas que tienen que ver con la biología, que seguramente muchos años atrás en mi vida no lo hubiera hecho. Entonces, ahí tenés cómo, de mi lado, puedo seguir con los ejemplos igual, es una forma de superar esa creencia, y eso que pareciera estar en mi inconsciente y que no se va a modificar. Sin embargo, en algún momento el deseo es tan grande de ese conocimiento que se modifica. Igual hubo un proceso previo, que fue durante varios años escuchar conferencias, relacionar sobre biología, sobre el funcionamiento del cerebro, escuchar audiolibros, y también charlas o conversaciones y conferencias sobre descodificación. No fue así de un día para el otro, lo fui descubriendo, y hoy la verdad que estoy fascinado. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el video sería demasiado largo. Bueno, espero que llegues a tus propias conclusiones, que pienses en lo que te dije sobre el inconsciente colectivo,
el familiar y el individual, todos son importantes, creo que por igual, y tenemos que tomar conciencia de alejarnos de esos lugares donde hay una energía en contra que nos trata de impedirnos, y después trabajar sobre nuestra propia energía, sobre nuestro propio pensamiento, emociones y lenguaje, para poder alejarnos de ese inconsciente individual que nos limita para poder hacer aquello que deseamos y que anhelamos durante mucho tiempo y todavía no lo hemos hecho. Muchas gracias y será hasta el próximo video.